Entonces, les decía que para los criterios, desde la 1990, la Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos habló de que debe haber dos criterios diagnósticos. Hablaba del hiperandrogenismo clínico y o hiperandrogenemia clínico cuando hablamos de la presencia de problemas de andrógenos a nivel de la piel o manifestaciones clínicas, e hiperandrogenemia cuando hablamos de aumento de andrógenos a nivel de la sangre. En este caso, del índice de andrógenos libres que lo vamos a ver ahora. Oligoanovulación. Oligoanovulación, fíjense, habla de oligoanovulación, problemas, o sea, pocas ovulaciones o pocas o no ovulación. ¿Listo? Pero no dice oligomenorreas, no dice pocas menstruaciones, dice ovulación. Entonces, ojo con ese detalle. Y excluir otros desórdenes relacionados. Resulta que más adelante, en el 2003, que son los criterios con los cuales se está manejando actualmente, en Rotterdam, una ciudad, se generó un nuevo consenso. En ese consenso de Rotterdam expandieron los criterios y entonces empezamos a hablar de oligo o anovulación, o sea, pocas menstruaciones, pocas ovulaciones, perdón, pocas ovulaciones o no ovulación, hiperandrogenismo clínico o bioquímico, signos de hiperandrogenismo clínico o bioquímico y ovarios poliquísticos. En el 2003, Rotterdam dice, coloquemos la ecografía como un criterio diagnóstico, además que nos permita como tener un criterio adicional para hacer el diagnóstico. Y por supuesto, exclusión de otras patologías, hiperplasia suprarrenal, tumores productores de andrógenos a nivel ovárico o a nivel suprarrenal, Cushing, entre muchas otras patologías. Entonces, a considerar con esas que estamos manejando actualmente. Sin embargo, la Sociedad de Exceso de Andrógenos en el 2006 habló nuevamente y dijo, bueno, queremos dar una opinión sobre lo que es el síndrome ovario poliquístico y todo lo demás, porque en realidad sí, se ha considerado que uno de los problemas, como lo dijimos anteriormente, por el aumento del ARH es el hiperandrogenismo, el aumento de andrógenos a nivel ovárico y a nivel suprarrenal. Pues entonces la sociedad también dijo, nosotros manifestamos y creemos que definitivamente el diagnóstico debe ser con hiperandrogenismo, que es hirsutismo clínico y o hiperandrogenemia, con disfunción ovárica, o sea, oligoanovulación y o ovarios poliquísticos. Ellos lo incluyeron acá directamente la disfunción ovárica, no solamente la oligoanovulación, sino también la imagen ecográfica de ovarios poliquísticos y exclusión de otros desórdenes. De todas formas, nosotros como grupo de ginecología se ha considerado continuar siempre con los criterios del 2003 como parte del diagnóstico del síndrome ovario poliquístico. Y así es que lo seguimos manejando. 1. Oligoanovulación, oligo o anovulación. 2. Hiperandrogenismo clínico o bioquímico. Y 3. Imagen ecográfica de ovarios poliquísticos. Fíjense que en este otro gráfico justamente que está, ese es de una revista, de una Fertility and Sterility, que es como del año 2006 en este momento, pero fíjense que el libro de Spiroff, que es de ahora, del 2020, nos dice exactamente lo mismo. Periodos irregulares, elevación de los andrógenos séricos, o sea, por hiperandrogenismo, ya sea clínico o bioquímico, y imagen ecográfica o morfología de ovarios poliquísticos por ecografía, ¿ya? En algunas partes ustedes lo van a encontrar como así, como morfología de PCO u ovarios poliquísticos. Lo mismo, la NIH decía que el 1 y el 2, que tenían que ser los criterios. En Rotterdam decía algunos, al menos 2 de 3, al menos 2 de 3, y la Sociedad de Exceso de Andrógenos decía que 1 y 2, o 2 y 3, pero entonces consideraba la disfunción ovulatoria y la morfología de ovarios poliquísticos como un solo criterio. Ellos hablan de tener 8 o menos 8 o menos menstruaciones por año. Creo que en de las diapositivas yo les mostraba que para hablar de oligomenorreas o de hablar de oligonovulación,
eran menos de 6 ciclos por año. Sin embargo, sí es importante que ustedes siempre consideren que una paciente, una mujer que tenga menos de 8 menstruaciones por año, es es un indicador de oligoanovulación, ¿ya? Creo que pensé que la grafiquito lo tenía por acá, pero como que está un poco más adelante. Bueno, y hace referencia también, aunque esto lo vamos a ver un poco más adelante, de que el ovario debe tener mínimo un volumen de más de 10 centímetros cúbicos o más de 10 mililitros, 10 centímetros cúbicos y 12 o más imágenes foliculares entre 2 y 9 milímetros. Entonces, pero ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle. Fíjense en esto. Normalmente nosotros también hablamos de que hay unos fenotipos en cuanto al ovario, al síndrome ovario poliquístico. Eso es porque ustedes pueden encontrar así en las ecografías. Pero es que porque el doctor Ruiz, si ustedes van a estar en la consulta conmigo, van a decir, ¿por qué él escribió paciente con PCO florido o PCO ovulatorio o escribió PCOS clásico, ¿ya? O normandrogénico? Pues eso tiene que ver con una subclasificación y unos fenotipos que se han establecido. Por lo mismo, de los definiciones de la NIH o de Rotterdam, que son las que nosotros manejamos, entonces también establecemos la presencia o no de digamos que de los marcadores o de los criterios diagnósticos. Por ejemplo, el fenotipo A, que es el PCOS florido, significa que tiene los tres componentes. ¿Cuáles? Tiene hiperandrogenismo clínico o bioquímico, tiene oligoanovulación y además de eso tiene imagen ecográfica de ovario poliquístico y cumple, digamos, para las dos definiciones, ¿ya? Entonces, el PCOS florido es el que tiene los tres criterios de tres. En el fenotipo B, que es el PCOS clásico, yo normalmente no digo, fenotipo A, fenotipo B, y no lo pongo así en la ecografía, en la historia, porque puede ser más difícil decir, es que cuál es el fenotipo A, B, C. No, pues, pero sí pongo florido, clásico, ovulatorio o normandrogénico. ¿Listo? Entonces dijimos que el florido es el que tiene las tres condiciones o los tres criterios, cumple los tres criterios. El fenotipo B, que es el clásico, cumple con el criterio de hiperandrogenismo y de oligoanovulación. Entonces, no cumple con el criterio cumple con el criterio de NIH, ¿ya? Pero fíjense que en este, aunque aquí está, la diapositiva dice que cumple bueno, cumple con el NIH, porque tiene oligoanovulación e hiperandrogenismo. Pero aquí no cumple criterio de ovarios poliquísticos por ecografía, ¿ya? Entonces aquí solamente cumple 2 de 3. El PCOS ovulatorio significa que la paciente ovula. Pero doctor, ¿cómo así? Si supuestamente tiene disfunción ovulatoria, el aumento de andrógeno, o sea que la paciente no ovula. Sí, pero no, algunas pacientes pueden tener ovulaciones, a veces no son ovulaciones adecuadas, puede haber lo que se llama una ovulación defectuosa, dicen unos, dependiendo de los niveles, que lo vamos a ver ahora. Entonces, pero la paciente tiene hiperandrogenismo clínico o bioquímico y además de eso tiene imagen ecográfica. Pero doctor, ¿cómo así si ella menstrua todos los meses y probablemente esté ovulando correctamente? Sí, pero cumple 2 de 3 criterios. Entonces cumple criterios de Rotterdam. Además de esto, hay un cuarto criterio y es el normoandrogénico. Y uno diría, pero es que si el pilar fundamental del problema del ovario poliquístico es la alteración a nivel de la LH y un aumento en los andrógenos, ¿cómo va a haber ovario poliquístico si no hay aumento de andrógenos? ¿Ya? Sin embargo, pues justamente creo que este artículo, voy a tener que buscarlo nuevamente, es de un doctor Ricardo Asís que ha trabajado mucho con síndrome ovario poliquístico y que dio esta clasificación, estos fenotipos, y habla de que en el normoandrogénico hay oligonovulación, hay imagen ecográfica, pero no hay aumento de andrógeno supuestamente, clínico ni bioquímico. Entonces, hay unos fenotipos, por eso se hace un poco complejo el estudio del síndrome ovario poliquístico, porque a veces uno dice, ¿será que es que cumple con los tres criterios, sí o no? ¿Cumple con dos? Bueno, y dependiendo de si tiene los tres, pues es florido,
y si cumple dos de los tres, pues van a ser los demás. Si cumple solamente con la parte clínica, va a ser el ovulatorio, o sea, con criterios de NIH, hiperandrogenismo y oligonovulación, pero si cumple con, que es el clásico, perdón, si es ovulatorio, indica que ovula normalmente, entonces tiene hiperandrogenismo y tiene ovarios poliquísticos por ecografía, y si es normoandrogénico, significa que tiene ovarios poliquísticos por ecografía, oligonovulación, pero que presenta andrógenos normales. ¿Listo? Para tener un poco en cuenta. Entonces, ¿qué es importante? Y ya lo dijimos, es un diagnóstico de exclusión, es un diagnóstico de exclusión. Ojo, eso nunca se les puede olvidar. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas, hay muchas patologías, hay muchos otros enfermedades que me pueden simular o que me imitan el fenotipo de PCOS. ¿Ya? Por ejemplo, y es algo que todo esto que vamos a hablar en este momento es algo que ustedes deben tener en cuenta porque esto nos va a ayudar a, a hacer el diagnóstico diferencial. Todo esto es parte del diagnóstico diferencial. Y lógicamente que es considerar que muchas enfermedades, muchas patologías pueden presentarse parecido. Por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal congénita presenta un aumento de andrógenos a nivel ovárico. Entonces, ese aumento de andrógenos me puede llevar a que la paciente no ovule. Por lo tanto, me cumpliría dos criterios, disfunción ovulatoria y me cumpliría también aumento de andrógenos, pero aumento de andrógenos principalmente a nivel suprarrenal. De todas formas, el aumento de andrógenos a nivel suprarrenal, ya sea ovárico, ya sea a nivel de tejido graso, pues me va a producir un aumento de andrógenos general en el organismo que me va a producir un feedback negativo y que me va a generar también alteraciones en la ovulación. Entonces, cualquiera de estos, un tumor productor de andrógenos, el Cushing, alta dosis de andrógenos desde el punto de vista exógeno. Hay mujeres, por ejemplo, que se dedican a hacer actividad física importante, como fisicoculturismo. Entonces, consumen muchas veces hormonas y andrógenos para aumentar el volumen de la masa muscular. Y esto genera, lógicamente, pues problemas a nivel hormonal. Las mujeres que hacen deporte, las deportistas de alto rendimiento, tienen poquita grasa corporal. Y al tener poca grasa corporal, eso genera que haya menos producción de estrógenos y se producen unos bloqueos en el eje hipotálamo hipófisis ovario y hace que la mujer eh, ovule menos. Entonces, muchas veces las deportistas de alto rendimiento pasan 3, 4, 6 meses sin que les llegue la menstruación. ¿Por qué? Pues porque por la misma actividad física que desempeñan se producen amenorreas de origen hipotalámico porque se altera la pulsatilidad de la GNRH. ¿Ya? Entonces, hay que considerar que la administración de andrógenos también me puede simular como el ovario poliquístico. Otras causas de oligonovulación, pues hay hipogonadismos hipogonadotrópicos, inclusive por algunas enfermedades con las cuales puede nacer una mujer o pueden ser algo inducido. Hay fallas ováricas prematuras, hay hiperprolactinemia, hay disfunción tiroidea como hipo o hipertiroidismo, que me puede llevar también a simular o a imitar el fenotipo del síndrome ovario poliquístico. Entonces uno dice, ay, pero esta paciente, mira, no está ovulando y tiene como que aumento de andrógenos, que es lo que está pasando, y resulta que la paciente tiene una hiperplaquemia. Bueno, ¿qué pasa en la hiperplasia suprarrenal? Pues para la hiperplasia suprarrenal lo que nosotros debemos hacer es hacer una medición de la 17-hidroxiprogesterona. Bueno, eso igual no es, digamos, tan relativo porque no es lo que ustedes van a hacer o que van a manejar. Hay tumores productores de andrógenos a nivel ovárico, para lo cual uno pues, puede medir la testosterona, la dehidroepiandrosterona sulfato, lógicamente la evaluación clínica. Para los principales, la androstenediona es la principal hormona que produce, es el principal andrógeno que produce el ovario, por ejemplo. ¿Ya? La dehidroepiandrosterona y la dehidroepiandrosterona sulfato se producen principalmente a nivel adrenal. Y el Cushing lo puedo evaluar mediante un test de supresión de dexametasona. Entonces,
Fíjense en este otro diapositiva en la cual vamos a encontrar otros desórdenes. Como decíamos ahora, en el hipogonadismo hipogonadotrópico, pues yo puedo medir FSH y estradiol, puedo hacer test de estimulación con GNRH para identificar si la paciente realmente tiene un hipogonadismo hipogonadotrópico. Puedo medir FSH y estradiol para saber si tiene una falla ovárica prematura. En hiperprolactinemia, pues tengo que medir la prolactina, lógicamente, y para una disfunción tiroidea, pues tengo que medir hormonas como la TSH. Fíjense cómo la prolactina normal, pues puede generarme problemas, pues no la prolactina normal, sino la alteración a nivel de la prolactina. Cómo el incremento de la prolactina me va a llevar prolactina normal, ovulación normal. Pero si hay aumento en la prolactina, yo, dependiendo de los niveles, puedo empezar a tener primero un acortamiento de la fase lútea, luego anovulación, o sea, no ovulo, y luego llego a un estado de amenorrea, dependiendo de los niveles que tenga de prolactina en nanogramos por ml. Entonces, es algo que ustedes también tienen que considerar, que con mucha frecuencia los problemas en la prolactina me van a llevar a problemas como el ovario poliquístico, o me pueden imitar el fenotipo de ovario poliquístico por alteraciones a nivel de lo que es principalmente la disfunción ovulatoria. Entonces, fíjense cómo lo mismo, bueno, aquí más o menos lo mismo, la hiperplasia suprarrenal congénita me va a producir oligoanovulación, hiperandrogenismo, hiperandrogenemia, me puede producir desórdenes relacionados, es un desorden recesivo autosómico, me eleva la 17-hidroxiprogesterona, a nivel de tumores productores de andrógenos, como a nivel ovárico, a nivel adrenal, producen oligoanovulación, hiperandrogenismo, hiperandrogenemia. El Cushing también produce, miren, exactamente lo mismo, la hiperprolactinemia, oligoanovulación. El hipotiroidismo me puede llevar a oligoanovulación y a un engrosamiento del cabello y pérdida, un engrosamiento y pérdida del cabello, ¿cierto? Por elevación de los niveles de TSH, ¿ya? Pueden tener también anticuerpos positivos para antitiroideos. Bueno, hay agentes androgénicos, antidepresivos, anticonvulsivantes inclusive, que me pueden llevar a generar como oligoanovulación, hiperandrogenismo, y debo considerar eso, porque la paciente le llega con SOP a los 20 años, pero es que, doctor, yo tomo carbamazepina, tomo ácido valproico, porque yo sufro de un síndrome convulsivo y hace como 15 años tomo este tipo de medicamentos. Pues hombre, eso le puede estar generando también estados de oligoanovulación y de hiperandrogenismo que finalmente lleven a la paciente a estos estados de imitar como un fenotipo PCO. Y lógicamente que síndromes de insulinoresistencia me van a generar también alteraciones en la ovulación, hiperandrogenismos, presentación de acantosis, elevación lógicamente de los niveles de insulina y un aumento también en los marcadores en la curva de tolerancia a la glucosa. Ah, esta era la que estaba buscando ahora. Entonces, fíjense que cuando hablamos de... Entonces, aquí estábamos hablando principalmente de cómo son los fenotipos o cómo supuestamente se imita en la parte androgénica el síndrome ovario poliquístico. Pero fíjense que no solamente es la parte de andrógenos, la oligoanovulación que debo tener en cuenta. Fíjense lo que les decía ahora, 80% de las mujeres con 6 o menos periodos tienen PCOS. 80% que tengan menos de 6 ciclos al año, lo más probable es que tengan un síndrome ovario poliquístico. Pero, como decían ahí ahora, con menos de 8 ciclos, según decía en otra literatura. Entonces, pues uno tiene que ver muy bien, porque una paciente que ya tenga oligomenorrea, ¿cuándo hablamos de oligomenorrea? ¿Quién sabe, por definición, cómo se define oligomenorrea? Creo que la disminución de 8 periodos al año, ¿no? Bueno, digamos que esto, pues para hablar sí, lo podemos considerar así, menos de 8 ciclos por año, ¿es cierto, doctora? Allí, ¿quién más? O como mes a mes, en número de días, ¿cómo sería? Entonces, Diego, en general, nosotros hemos hablado de más de
más de 35 días, ¿ya? Pero la nueva clasificación de HUA habla de que los ciclos son normales de 24 a 38. Entonces, un ciclo, digamos, anormal sería un ciclo de más de 38 días y menos de 90. Porque 90 o más hablamos ¿de qué? Cuando no llega la regla. ¿De qué hablamos? ¿De amenorrea? De amenorrea, Stephanie. O sea, una paciente que lleva 3 meses sin menstruar, hablamos de amenorrea, 90 o más días. ¿Listo? Y cuando hablamos de oligomenorrea es entre 38 y 90 días, y 89 días en realidad. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que considerar acá? Pues que la paciente puede presentar oligomenorreas, amenorreas, puede tener alteraciones menstruales, puede tener hemorragia uterina normal, puede tener metrorragias, inclusive vamos a encontrar cómo decimos que esta paciente tiene una oligoanovulación o que no está ovulando correctamente. Fíjense en esto, progesterona sérica, ¿dónde? En fase lútea media, lo que decíamos ahora, menor de 4, lógicamente que me va a indicar que hay posiblemente la paciente no está ovulando de forma correcta. ¿Y por qué me di cuenta que en fase lútea media? Pues hombre, porque es que la paciente tiene que ovular. Si la paciente ovula, más o menos el día 14, más o menos 2 días, el día 21, o sea, 7 días después, es que supuestamente, bueno, supuestamente no, se van a producir los procesos de implantación. El embrión, cuando hay la unión del óvulo con el espermatozoide, generalmente más o menos se puede producir tan rápido como las primeras 12 o 24 horas después de la ovulación. El espermatozoide se une con el óvulo y llega más o menos en día 5 a lo que es a nivel endometrial. Y entre el sexto y séptimo día se está dando todo el proceso, digamos, de implantación, ¿ya? Para que, entonces, pero cuando se ha producido la unión del óvulo con el espermatozoide, digamos que el mismo embrión produce beta-HCG, produce hormona gonadotrópica, y esta hormona, además de otras, le da la señal al cuerpo lúteo de, ojo, mire, yo como embrión voy a ir a implantarme. Entonces, por favor, aumente los niveles de progesterona para que el endometrio esté más receptivo y yo tenga más chance de implantarme. Más o menos algo así. Entonces, por eso es que la progesterona siempre la vamos a medir el día 21, 22 o 23 del ciclo, porque es donde más alta debe estar la progesterona. ¿Listo? Entonces, siempre, ojo, ¿cuándo tomamos progesterona? En fase lútea media. Cuando está por debajo de 4 nanogramos, indica que no es un buen nivel de progesterona, está disminuida. Y cuando está por encima de 10, indicaría que hay un buen nivel de progesterona. Entre 4 y 10, algunos hablan de ovulaciones defectuosas, que no se producen de una muy buena forma, que no son de buena calidad y que probablemente no son adecuadas para que el endometrio esté lo suficientemente receptivo y favorezca los procesos de implantación. ¿Cómo hacemos estas valoraciones? Pues las podemos ver inclusive a través de seguimiento folicular por ecografía. Yo puedo hacer una ecografía el día 12, 14, 16 y ver si la paciente realmente tiene un folículo dominante, si ese folículo dominante se rompe y si realmente hubo proceso de ovulación. Yo puedo ver el cuerpo lúteo, aumento en la circulación por el Doppler a nivel de la ecografía, puedo ver si hay aumento de líquido o de sangre, porque generalmente hay un poco de sangre o de líquido a nivel del fondo de saco de Douglas cuando se produce el proceso de ovulación. Entonces, hay algunas cosas que me pueden ayudar a indicar o marcadores de ovulación. Entonces, por ecografía también puedo saber si la paciente está o no está ovulando correctamente. Entonces, para hablar de un poco del hiperandrogenismo clínico, está lo que es el hirsutismo, es el principal indicador desde el punto de vista clínico. Es un poco a considerar que hay un déficit de datos en grandes poblaciones, que es una evaluación un poco subjetiva,
comúnmente está tratado antes de una evaluación clínica, porque es que, doctor, mire, es que tengo problemas aquí de barritos. Entonces va ¿cómo se llama? Donde el dermatólogo para que le trate un problema de acné, cuando el problema no era de acné. El problema principal era una endocrinopatía como ovario poliquístico, ¿ya? O cuando no, es que doctor, mire, es que como que no me llega la regla, no, pues tomate este anticonceptivo, pero nunca estudiaron a la paciente. Entonces, es muy frecuente tratamientos antes de una evaluación endocrinológica. De hecho, si yo quiero hacerle estudios a una paciente desde el punto de vista hormonal y androgénico, la paciente debe tener al menos 3 meses sin tomar anticonceptivos. Entonces, a veces no es que, doctor, llevo un mes tomando anticonceptivos y va para que uno le valore el ovario poliquístico. Pues, señora, tiene que llevar 3 meses sin hormonas. Entonces, hay que suspender el anticonceptivo, esperar 3 meses, ponerle un anticonceptivo de barrera por si las moscas y volver a evaluar a la paciente más adelante. Entonces, hay diferencias étnicas y grupos etarios en su prevalencia. Fíjense que es muy frecuente que las mujeres asiáticas tengan altos niveles de andrógenos, pero no hacen hirsutismo. En cambio, las mujeres mediterráneas tienden a tener altas tasas de hiperandrogenismo eh, em, clínico o de hirsutismo, ¿ya? Aunque las mujeres asiáticas tienen altos niveles de andrógenos a nivel de la sangre, no tienen manifestación clínica. Entonces, hay que considerar que a veces eso puede suceder y que también nosotros debemos evaluar tanto clínica como bioquímicamente a nuestra paciente. La presencia de acné, de acantosis, de alopecia androgénica, es algo que también debemos considerar. Fíjense cómo en estas imágenes podemos ver un acné bastante marcado en la espalda de la paciente, a nivel del rostro, como podemos ver aquí también la caída del cabello, la alopecia que se puede presentar en un 5% de las pacientes aproximadamente. Y esta imagen, un cuello en el cual podemos ver esto que se llama acantosis. Hay un engrosamiento de la piel, hay un acortonamiento y un aumento también a nivel de los melanocitos localmente por el aumento de la insulina periféricamente. Entonces, en los pliegues, no solamente en el cuello, sino también en los pliegues, en las axilas, vamos a encontrar también de las axilas o los pliegues, inclusive también a nivel de las piernas, se puede encontrar aumento de coloración o de pigmentación que nos lleva a indicar lo que es la insulinoresistencia, que hasta en un 75% de las pacientes, pues de repente con ovario poliquístico lo vamos a encontrar. Y la forma clínica de evaluar, evidentemente, una paciente es a través de lo que se llama el Ferriman-Galloway. O sea, el Ferriman nos va a poder indicar si una paciente tiene un hiperandrogenismo clínico. Entonces, fíjense en esto, o sea, dependiendo del grado de bigotico que pueda tener una paciente, pues también yo voy dando un valor. No, es que ella tiene 2 en el bigote. No, es que en la barba y en la parte inferior, pues tiene 2 también. Aquí tiene vellitos en el pecho como los varones. Recuerden que es una distribución androgénica de los vellitos, entonces podemos encontrar esto también debajo del ombligo, inclusive en la parte genital como hacia las piernas, o sea, todos los vellitos salen como hacia las piernas, ¿ya? En la espalda podemos ver esto, fíjense acá como podemos ver esta distribución de vello que es más androgénica, a nivel de la espalda o en la parte inferior de la espalda. Fíjense en esto, algo que hay que diferenciar, que a veces las mujeres tienen los brazos muy velludos, pero resulta que cuando tienen los brazos muy velludos, no siempre es hiperandrogenismo. Puede haber algo que se llama hipertricosis, y no necesariamente ser hiperandrogenismo. Entonces hay que también diferenciar muy bien. Ahorita en una diapositiva decíamos que no solamente la pérdida del cabello, sino que hay un engrosamiento del vello también y del cabello. Entonces no es lo mismo tener muchos vellitos en los brazos y que sean muy delgaditos a que haya un hiperandrogenismo en el cual encuentro también un engrosamiento de ese vello. Inclusive muchas mujeres por hirsutas tienen también engrosamiento a nivel de la voz, ¿ya? Una voz más masculina. Una caída del cabello muy importante también que puede generar
manifestaciones o que nos puede indicar que hay un problema de ovario poliquístico. O, más allá de eso, un tumor productor de andrógenos a nivel ovárico o a nivel suprarrenal, que sería importante aclarar, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista bioquímico, ¿por qué vamos a hablar un poquitito de esto? Pues porque tenemos que hacer un cálculo que se llama de índice de andrógenos libres. No es algo que se haga con mucha frecuencia, no es algo que haga con frecuencia los médicos generales, pero que ustedes deben saber y deben conocer, porque si usted, no es que la paciente tiene un índice de andrógenos libres de 5 o de 8, ¿y qué es el índice de andrógenos libres? Entonces ustedes deben saber porque es parte de la patología y es parte de la enfermedad y es parte de los criterios diagnósticos. Entonces, hacer una evaluación de bioquímica, entonces sería medir la testosterona, ¿ya? Medir la testosterona o medir lo que se llama la testosterona total, la testosterona libre, medir la SHBG. Pero resulta que mucha gente mide testosterona libre. ¿Qué pasa con el hiperandrogenismo? Pues que tiene mucha inexactitud, hay muchos métodos, variabilidad. La mayoría de los andrógenos pueden no considerarse, hay una amplia variación a nivel de la población normal, no hay establecidos rangos normales utilizando población de control bien caracterizada, la edad y el índice de masa, el índice corporal no se han considerado al establecer estos valores, o sea, no es lo mismo le quiero aplicar como algunos valores a una mujer obesa que a una mujer que pese 50 kilos. Entonces, a veces no es solamente eso. Mucha gente ordena lo que se llaman testosterona libre y en realidad la testosterona libre no sirve para evaluar el síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Mucha gente dice, no, tiene testosterona libre normal. Ojo, la testosterona libre no me sirve. Primero porque se hace por unas diálisis de equilibrio, hay una precipitación con sulfato de amonio que son kits que no son muy comerciales, perdón, que son comerciales pero no son confiables y en realidad solo podría ser confiable a través de espectrofotometría de masa y eso solo utiliza para investigación. Entonces, ¿uno qué hace? Pues lo más sencillo, calcular algo que se llama el índice de andrógenos libres y es normal menor de 4.5. Entonces, ¿qué significa el índice de andrógenos libres? Yo le tomo a la paciente una testosterona total, que generalmente la voy a recibir en nanomol por litro, o que debe estar en nanomol por litro, y una SHBG, que es la proteína transportadora, y eso lo multiplico por 100. Listo. Testosterona total por la SHBG por 100. Eso me da el índice. Si yo tengo en nanomol, todo en nanomol por litro, pues solamente divido, multiplico y listo. Pero si tengo, porque en algunos laboratorios esta testosterona nos la dan en nanogramos por ml, entonces, y la SHB está en nanomol. Entonces yo no puedo, como dicen por ahí, dividir peras con manzanas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando me la dan en nanogramos por ml, multiplicarla por esta constante, 3,467, que es el peso molecular de la testosterona, y así voy a calcular ya, y me va a quedar en nanomol por litro la testosterona. Y ahí sí, la divido por la SHBG por 100. Bueno, algunas veces ustedes van a ver que nosotros utilizamos en la consulta una calculadora y hay una aplicación en internet que se llama EndMemo, END-Memo. En EndMemo uno le pone, o inclusive en el Google normal, usted le dan convertir nanogramos por ml to nanomol por litro. Y ahí le va a dar unas escalas y usted le pone tanto de nanogramos por ml me equivale a tanto nanomol por litro. Entonces usted después ya dice, listo, tanto. Entonces 0, tanto por 30 por 100 me da 4, listo, 3, lo que sea. Entonces así puedo calcular más fácil. Pero es el índice más confiable para poder determinar los andrógenos en sangre porque es la testosterona total sobre el transportador. El transportador, recuerden que dijimos anteriormente, la SHBG se produce a nivel hepático y es la que se encarga de transportar los andrógenos. Pero la proteína transportadora, si hay un problema a nivel hepático, por ejemplo, a veces hay hepatopatías en algunos pacientes que alteran la producción de SHBG, pueden tener problemas de andrógenos también, solamente por una hepatopatía. O inclusive hasta problemas muchas veces renales donde hay una alteración en la excreción de andrógenos y todo lo demás. Entonces, no es adecuado tomar testosterona libre. La testosterona
total como medición única no es un marcador sensible. Por lo tanto, debo calcular esto, el índice de andrógenos a través de testosterona más sobre la SHBG por 100. Y pues la androstenediona es el 50% de la androstenediona se produce a nivel ovárico, pero no es un dato muy confiable solo para lo que es el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Bueno, entonces salimos de los andrógenos y vamos a la morfología de ovarios poliquísticos. En la morfología de ovario poliquístico es importante considerar varias cosas. Uno, que para yo poder decir que el ovario tiene aspecto polifolicular o aspecto poliquístico, ¿qué pasó con Stephanie? ¿No había entrado antes o se salió? Profe, se le acaba de caer el internet y está intentando ingresar. ¿Cómo? No te escucho. Se le cayó el internet y está intentando ingresar nuevamente. Ah, ¿ya entró? No, todavía no ha logrado entrar. Ya, doctor, ya puede ingresar. Ah, ya. Porque es que ya, de hecho, ya, bueno, en 2 minutos, tenemos 2 minuticos más para que sigamos hablando porque se nos va a caer ahí el internet, el tiempo y volvemos a seguir. Ya vamos bastante adelantados. Entonces, en el diagnóstico del PCO, ¿qué tengo que tener en cuenta? Uno, que tiene que haber en un ovario más de 12 imágenes foliculares, 12 o más que están entre 2 y 9 milímetros. ¿Cuándo realizo la ecografía, doctores? En fase folicular temprana, igual que todos los exámenes de laboratorio, TSH, prolactina, androstenediona, dehidroepiandrosterona sulfato, FSH, LH, estradiol. Todas las hormonas se toman en fase folicular temprana, o sea, entre el segundo y quinto día del ciclo. La única hormona que se toma en fase lútea media es la progesterona, no más. Todas las demás se toman temprano, apenas le llega la menstruación a la paciente. ¿Listo? ¿Y qué es importante considerar acá? Bueno, que debe tener más de 12 imágenes foliculares el ovario o debe tener un volumen ovárico mayor de 10 centímetros cúbicos. Por lo tanto, si yo tomo la ecografía en un día 12, 14, cuando la paciente está premenstrual, pues ¿qué va a suceder? Que el volumen del ovario va a estar aumentado porque tiene un folículo dominante. Entonces, no me sirve como criterio diagnóstico. Idealmente se debe tomar entre el segundo y quinto día del ciclo para poder estar seguros que presenta o que tiene un volumen ovárico de más de 10 centímetros cúbicos. Y con un solo ovario, con cualquiera de los dos criterios, ya se establece el criterio sonográfico de ovario poliquístico. Fíjense que antes consideramos que tenía que ser así como una especie de rosario. Ahora no, se puede ser en cualquier parte que tenga los andrógenos, inmediatamente, que tenga los folículos, la distribución no importa. Y algo que ustedes deben considerar, que antes mucha gente, todavía algunos médicos pueden decir, no, es que tiene ovario poliquístico porque tiene aquí como áreas muy blancas en el ovario. Esas áreas hiperecogénicas no son criterio diagnóstico. Ya dijimos cuáles son nuestros criterios. Nada más. Que porque tiene aquí el estroma muy blanco o muy